Tótem y tabú es una obra fundamental en la historia del pensamiento psicoanalítico, escrita por Sigmund Freud en 1913. El libro explora las intersecciones entre psicología, antropología y mitología, proponiendo que ciertos tabúes sociales y símbolos culturales, o tótems, surgen de profundos procesos psicológicos universales. El análisis de Freud se centra en las sociedades primitivas y el desarrollo de la civilización humana en un intento por descubrir los fundamentos psicológicos de las prácticas culturales. Sus ideas fueron innovadoras pero también controvertidas, ya que fusionaron la teoría psicoanalítica con la observación etnográfica de maneras que han sido tanto elogiadas como criticadas. Contexto y motivación de Freud. Freud fue un pionero en el estudio de la mente inconsciente, y su trabajo sobre los sueños, la sexualidad y las experiencias infantiles constituyó la base del psicoanálisis. Para cuando escribió Tótem y tabú, Freud ya había publicado textos clave como La interpretación de los sueños en 1900 y 3 ensayos sobre teoría sexual en 1905. Su motivación para escribir Tótem y tabú surgió de su interés en aplicar los conceptos psicoanalíticos a cuestiones más amplias sobre la cultura humana. Específicamente, Freud buscaba explicar cómo los mecanismos psicológicos que influyen en el comportamiento individual también moldean el desarrollo de las normas y tabúes sociales. El enfoque de Freud fue influenciado por teorías antropológicas contemporáneas, en particular el trabajo de Sir James Frazer, autor de La rama dorada en 1890. Las investigaciones de Frazer sobre las creencias mágicas y religiosas de las llamadas sociedades primitivas inspiraron a Freud a vincular las teorías psicológicas con los datos antropológicos. En Tótem y tabú, Freud recurre a informes de etnógrafos y exploradores sobre las costumbres y creencias de los pueblos indígenas, utilizando estos ejemplos para respaldar sus interpretaciones psicoanalíticas. Los 4 ensayos. El libro está dividido en 4 ensayos, cada uno abordando diferentes aspectos del totemismo, el tabú y su significado psicológico. El horror al incesto. El primer ensayo aborda el tabú del incesto, una prohibición contra las relaciones sexuales entre parientes cercanos, que Freud consideraba una característica universal de las sociedades humanas. Freud teorizó que el tabú del incesto surgió de un proceso psicológico conocido como el complejo de Edipo, donde los niños sienten un deseo sexual inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y hostilidad hacia el del mismo sexo. Según Freud, el miedo al incesto y las estrictas regulaciones sociales en torno a las relaciones de parentesco reflejan deseos reprimidos en la mente inconsciente. En su análisis, Freud también hizo referencia a la teoría de la evolución de Darwin, sugiriendo que en las primeras sociedades humanas, los grupos se organizaban en torno a clanes patriarcales, con el padre ejerciendo un estricto control sobre las vidas sexuales de sus descendientes. Esto condujo a la formación de tabúes que regulaban el comportamiento sexual, específicamente la prohibición de relaciones incestuosas, lo que evitaba conflictos sociales y familiares. La idea de Freud era que la supresión de los impulsos incestuosos a través del tabú no era solo una regulación social, sino una necesidad psicológica que contribuía a la estructura misma de la sociedad. Al interiorizar estas prohibiciones, los individuos podían canalizar sus deseos hacia comportamientos socialmente aceptables, sentando las bases para el desarrollo de la moralidad y la cohesión social. Tabú y ambivalencia emocional. El segundo ensayo explora la naturaleza de los tabúes, prohibiciones que parecen irracionales pero que poseen una poderosa carga emocional en las sociedades primitivas. Freud sugirió que los tabúes, como el evitar el contacto con los muertos o las restricciones en torno a ciertos animales, los tótems, se originan en sentimientos profundamente ambivalentes. Los tabúes, según Freud, no son simplemente prohibiciones impuestas por la sociedad, sino que están arraigados en conflictos psicológicos internos, particularmente la tensión entre el amor y el odio. Freud argumentó que en las sociedades primitivas, la ambivalencia emocional hacia figuras como el padre o el jefe jugaba un papel en la formación de tabúes. Un animal totémico, por ejemplo, era simultáneamente venerado y prohibido porque representaba tanto al protector como al posible rival.
Freud trazó paralelismos entre los sentimientos ambivalentes que los seres humanos tienen hacia sus padres, especialmente la figura del padre, y el estatus sagrado pero prohibido del animal totémico. También comparó los tabúes con los comportamientos obsesivo-compulsivos observados en pacientes neuróticos. En ambos casos, un miedo irracional e inconsciente impulsa a los individuos a evitar ciertas acciones u objetos, aunque simultáneamente puedan sentirse atraídos por ellos. Freud sugirió que tales rituales y prohibiciones, ya sea en culturas primitivas o en individuos neuróticos, sirven como un mecanismo de defensa contra la expresión de deseos prohibidos. Animismo, magia y la omnipotencia de los pensamientos. El tercer ensayo examina el animismo y el pensamiento mágico, ambos presentes en los sistemas de creencias de las sociedades indígenas y tradicionales. El animismo se refiere a la creencia de que los objetos, plantas, animales e incluso los fenómenos naturales poseen un espíritu o conciencia, mientras que el pensamiento mágico implica la creencia de que los individuos pueden influir en el mundo físico a través de actos rituales o simbólicos. Freud argumentó que estas creencias surgen de la tendencia de la mente humana a sobreestimar el poder de los pensamientos y deseos, un fenómeno que llamó la omnipotencia de los pensamientos. Según Freud, tanto los niños como los pueblos primitivos exhiben esta característica, ya que creen que pensar en algo puede convertirlo en realidad o hacer que sucedan eventos. Esto también está relacionado con la teoría del narcisismo de Freud, donde el yo cree ser el centro del universo, capaz de influir en los eventos externos. En términos psicoanalíticos, Freud vio un vínculo entre el animismo y el desarrollo temprano de la psique humana. Así como los niños creen que sus pensamientos pueden afectar el mundo que los rodea, las sociedades primitivas creen que los rituales y símbolos tienen un poder real. Freud sugirió que a medida que las sociedades evolucionan, este pensamiento mágico se reemplaza gradualmente por enfoques más racionales y científicos, aunque persisten restos de él en las prácticas religiosas y supersticiosas. El retorno del totemismo en la infancia. En el ensayo final, Freud retomó el concepto de totemismo, que implica la adoración o veneración de animales o plantas que se cree que son los ancestros o protectores de un clan. Sugirió que el totemismo refleja la forma más antigua de religión y que surge de la rebelión de la horda primitiva contra la figura del padre. Freud construyó esta idea sobre su teoría anterior del complejo de Edipo, postulando que las primeras sociedades humanas se organizaban en torno a un macho dominante, el padre, que controlaba el acceso sexual a las mujeres del grupo. Freud teorizó que, eventualmente, los varones más jóvenes de la horda se unieron para derrocar y matar al padre, liberándose así de su dominio. Sin embargo, después de la muerte del padre, sintieron tanto culpa como miedo, lo que los llevó a crear el sistema totémico. El tótem, generalmente un animal, se convirtió en un sustituto simbólico del padre, y era tanto venerado como prohibido, nadie podía matar o comer al animal totémico, del mismo modo que nadie podía desafiar la autoridad del padre. Este asesinato primigenio, según Freud, estaba en la raíz tanto de la religión como de la moral. El totemismo representaba el primer paso hacia el establecimiento del orden social, ya que la culpa por la muerte del padre se transformó en las reglas y tabúes que gobernaban la sociedad. La afirmación controvertida de Freud era que este mismo proceso psicológico podía encontrarse en el desarrollo de las prácticas religiosas modernas, que él veía como una evolución de los sistemas de creencias totémicos. Crítica y legado. Tótem y tabú ha sido tanto influyente como controvertido. Algunos antropólogos criticaron a Freud por basarse en datos etnográficos desactualizados o inexactos, mientras que otros cuestionaron sus generalizaciones sobre las sociedades primitivas. No obstante, el intento de Freud de aplicar la teoría psicoanalítica al estudio de la cultura ha tenido un impacto duradero, particularmente en campos como los estudios culturales, la sociología y el estudio de la religión. La exploración del libro sobre los orígenes psicológicos del tabú ha inspirado a muchos pensadores a investigar la relación entre la mente individual y las estructuras sociales. Aunque algunas de sus ideas han sido descartadas o reelaboradas,
El concepto de Freud de que los tabúes y las religiones son manifestaciones de deseos y conflictos inconscientes sigue siendo una contribución importante a la comprensión del comportamiento humano. En términos más amplios, Tótem y Tabú también abrió el camino para la fusión entre psicología y antropología, estableciendo un marco para investigar cómo las emociones y los pensamientos individuales pueden estar profundamente conectados con las creencias colectivas y los sistemas culturales. A pesar de la crítica que ha recibido, el libro sigue siendo un punto de referencia clave para quienes exploran las intersecciones entre el inconsciente, la cultura y la civilización.